Damos gracias a Dios una vez más, hermanos y hermanas, porque el Señor permite que estemos en sus hogares una vez más a través de esta transmisión, esperando de que el Señor haya bendecido a ustedes durante toda esta semana. Gracias a Dios por este momento que nos da para poder adorar, glorificar su nombre. Yo quiero, encuentro una palabra aquí en la carta de Colosenses, en donde realmente el Señor nos ha reconciliado a través de su muerte y resurrección. Y que dice la palabra que antes de la fundación del mundo, Él ya tenía en su corazón habernos elegido. Así que nosotros ahora ya no somos ni unos extraños, no somos enemigos de Él. Por medio de Cristo, Él nos ha hecho amigos de Dios. Es por eso que adoramos y glorificamos su nombre. Vamos a orar y vamos a pedirle la bendición al Señor en esta mañana, que pueda bendecir su vida y usted también pueda sentirse satisfecho y alegre y gozoso de estar una vez más conectado para escuchar la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos infinitamente gracias por la oportunidad que nos das de estar a través de esta transmisión en los hogares de nuestros hermanos que nos están viendo. Yo sé que también hay personas, amigos que nos estarán viendo. Señor, que tú puedas bendecir sus vidas. Te pedimos en esta mañana que tú puedas, Señor, ser glorificado con la alabanza, con tu palabra que traerás el día de hoy para nuestras vidas. Que podamos, Señor, sentir tu presencia en el lugar donde estamos. Te pedimos, Señor, que tú puedas poner tu mano poderosa sobre aquellos hermanos que están padeciendo una enfermedad. Señor, que ellos puedan tener un momento de consuelo a través de este servicio, a través de escuchar la alabanza, a través de escuchar tu palabra. Señor, para ti no hay nada imposible de hacer. Todo es posible si nosotros creemos en ti. Recibe la honra, recibe el honor por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cantar esta alabanza que habla acerca de la reconciliación que hemos tenido a través de Cristo. Con el alma, Jesús.
cante con nosotros. Grandes y maravillosas son tus obras. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan a través de este programa, después de haber escuchado las alabanzas que nuestros hermanos han entonado para la gloria de Dios, vamos a iniciar el mensaje de esta mañana y continuamos con el título En espera del regreso de Jesús. Y vamos a considerar hoy el tema Avancemos victoriosos mientras esperamos a Jesucristo. El texto lo vamos a encontrar en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Voy a suplicar que abran sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. La palabra de Dios dice de esta manera: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, que estás con nosotros, que estás en todo lugar, alabamos, bendecimos y exaltamos tu nombre, porque tú eres nuestro Dios. Bendito seas por los siglos de los siglos. Te damos gracias por este precioso don de la vida. Gracias por este día que nos concedes y en el cual nos das la oportunidad de gozarnos en alabar y bendecir tu nombre y también en meditar en tu palabra. Por lo cual te suplico que bendigas este momento de principio a fin, que esta palabra, que este mensaje pueda ser de edificación para cada uno de los hermanos y amigos que están viendo y escuchando. Te ruego que me uses a mí solamente como un instrumento tuyo. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a considerar: avancemos victoriosos mientras esperamos a Jesús. La victoria solo se disfruta cuando enfrentamos una batalla y la ganamos. Como hijos de Dios, se nos ha dado el título de soldados de Jesucristo. Y se nos ha dotado de una armadura ultra sofisticada. Porque nuestros enemigos no son de esta tierra. No es contra sangre y carne nuestra lucha, sino que nuestra batalla, nuestras guerras, es contra seres extraterrestres. Los países, la mayoría de potencias mundiales,
están preocupadas porque algún día podemos tener algún ataque extraterrestre. Y yo quiero decirles que están atrasados porque nosotros, los hijos de Dios, desde el día en que nos convertimos a Jesús, desde el día en que Él nos llamó por su gracia y por su excelencia a su gloria, nosotros tenemos la lucha extraterrestre. Peleamos contra seres extraterrestres. Tenemos esta guerra infernal. Y solamente la podemos ganar con la ayuda de Jesucristo, con la ayuda de Dios. Y si estamos en pie hasta este momento, es porque Dios ha estado con nosotros. Es porque somos sus hijos. Y hemos ganado todas las batallas que el enemigo nos ha puesto por delante. Estados Unidos, el año pasado, el 20 de diciembre del 2019, el presidente Donald Trump firmó el establecimiento de una sexta rama del ejército o de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Y esta se llama Space Force, USSF, Space Force, con la mira de tener un ejército allá en el espacio. Pero no están pensando luchar contra extraterrestres. Siempre la mira es luchar contra el mismo hombre. Así que no importa cuán avanzado estén los países, Dios nos ha puesto a nosotros por encima de ellos. Porque de hace años, yo no sé cuántos años usted lleva de ser cristiano, pero desde que usted inició a ser cristiano, desde que Dios lo llamó a su luz admirable, usted y yo hemos tenido ataques extraterrestres. Y vamos a verlo hoy. Eso es lo que vamos a estudiar en este pasaje que hemos leído en Efesios. Dios nos ha dado la potestad, nos ha dado el privilegio de ser llamados sus hijos. Nos ha hecho nuevas criaturas. No somos igual que todos los demás. Con el perdón de las personas que aún no son convertidas a Dios. Nosotros somos seres totalmente diferentes a ellos. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Por lo tanto, tenemos riña contra el enemigo. El enemigo ha querido vencernos, ha querido aplacarnos, ha querido destruirnos. Y tiene sus armas, tiene su ejército, tiene sus poderes para poder hacerlo. Pero gracias a Dios que Él también nos ha dado las armas espirituales para poder luchar y para poder permanecer firmes en la fe. Como la guerra que tenemos no es de este siglo, no es de este mundo, no es contra sangre y carne, pues es una guerra difícil de vencer, al menos que Jesús está con nosotros. Por eso su palabra dice que separados de mí, nada podéis hacer. Y vamos a ver entonces, vamos a ir directo al estudio de esta mañana. Avancemos victoriosos mientras esperamos a Jesús. ¿Cómo podemos vivir una vida cristiana victoriosa cuando el enemigo que nos asedia, que nos vigila, que nos controla, también es poderoso? Tenemos que fortalecernos en Jesús. La palabra de Dios nos manda
a que tenemos que empoderarnos en Jesús. Tenemos que fortalecernos en Jesús. Pero ¿cómo podemos fortalecernos? El versículo 10 que leímos de Efesios 6 dice: por lo demás, hermanos míos, después de todo, después de todas las cosas pequeñas que tenemos que vencer, que tenemos que desarrollar el carácter de cristiano, nos manda y nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cristo es nuestra roca. El salmista David, en muchos de sus salmos, le llamó la roca inconmovible de los siglos. Le llamó su escudo, le llamó su fortaleza. Y Él es el único que puede llevarnos a la victoria. Pero ¿cómo podemos fortalecernos en Él? Pues conociéndolo, sabiendo quién es Jesús. Y si queremos conocerlo, vamos a empezar conociendo su encarnación. ¿Por qué fue necesario que Jesús o que el Hijo se encarnara en la persona de Jesucristo? Creemos en la encarnación, no en la reencarnación, pero sí en la encarnación. El Hijo se hizo hombre. Segundo capítulo de Filipenses, el capítulo 2 y versículo 5, dice: haya pues este sentir en vosotros, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó de su estado. Se despojó de ser igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y se hizo semejante a los hombres. Vino a este mundo a nacer. Y qué manera de haber venido a este mundo. ¿Y por qué se hizo hombre? Un espíritu no muere. La palabra de Dios dice que Él es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús se despojó. El Hijo se despojó y se hizo hombre. Y vino a nacer a este mundo. Y vino a nacer. Vino a hacerse hombre para poder morir. Había una sentencia en la Biblia de que alma que pecare, esa morirá. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, alguien tenía que morir. Y solo podía hacerlo algo divino, algo santo, algo justo. ¿Con qué razón? Juan el Bautista dijo en una oportunidad: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Él. Por eso se hizo hombre. Tenemos que conocer quién es nuestro Jesús, quién es nuestro Dios, y fortalecernos en ello. Tenemos que conocer su misión, cuál era la misión de Él. Y Él lo dijo en San Lucas capítulo 19 y versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También en Lucas capítulo 4 y versículo 18 la Escritura dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
a predicar el año agradable del Señor. ¿A qué vino Jesús? Vino a salvar lo que se había perdido. Vino a salvarnos a nosotros, que estábamos perdidos. Estábamos en oscuridad y nos sacó de la oscuridad y nos puso a su luz admirable. Andábamos ciegos y vino y abrió nuestros ojos. Y vino y anunció las buenas nuevas, dice Efesios capítulo 2. Y nos llamó a nosotros que estábamos lejos y también a los que estaban cerca. Qué bueno es Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros hemos creído en Él, no porque nosotros fuésemos más entendidos, sino porque Él tuvo misericordia de nosotros y abrió nuestro corazón y puso fe en nosotros y puso arrepentimiento en nuestro corazón para que viniéramos a Él. Dios ha sido maravilloso. Si usted ha recibido a Jesús como su Salvador personal, si usted ha nacido de nuevo, pues es nuestro deber glorificar el nombre de Dios por la misericordia tan grande que ha tenido con nosotros. ¿Cuál es la obra de Jesucristo? También debemos de conocer su obra. Él vino a morir por nosotros, a dar su vida en la cruz del Calvario para poder rescatarnos. Vino a derramar su sangre para cubrir nuestros pecados. Hoy estamos cubiertos por esa sangre. Y resucitó de los muertos para nuestra justificación. Debemos de conocer su poder. ¿Quién es Jesús? Él es el mismo Dios. Dios existe en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Él nos hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Por eso es que usted y yo somos seres tripartitos. Seres totalmente interesantes. Importante es estudiar la vida del hombre y conocer en realidad quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, dónde estamos. Somos personas especiales, somos seres especiales. Debemos de conocer también los atributos de nuestro Señor. Jesús no solamente es Dios y es poderoso, pero también tiene atributos, los mismos atributos del Padre. Omnipotente, omnipresente y omnisciente. Es eterno, es justo, es inmutable, es santo, es amor. Él tiene todo poder. Veamos en San Juan capítulo 1 y versículos del 1 en adelante, la palabra de Dios dice de esta manera. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Este es nuestro Dios. Y la Biblia dice, fortaleceos en Él y en el poder de su fuerza. Dios es todopoderoso. Jesucristo es Dios. El mar estaba enfurecido y las olas se levantaban. Y nomás dijo Él, calla, enmudece, y el mar se tranquilizó. Él es todopoderoso. Y las personas se admiraban. ¿Quién es este que aún las olas y el mar le obedecen? Él es todo poder. Resucitó a muertos. Resucitó a Lázaro después de 4 días de estar muerto. Y lo único que le dijo fue, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió.
Y la Biblia dice que Jesús le dijo a los discípulos desatarle y darle de comer. Y la pregunta es, ¿cómo salió Lázaro de la tumba? Flotando. Venía en alto el cadáver, bien amarrado, bien vendado, se posicionó enfrente y vivió y abrió sus ojos. Y Jesús le dice, bueno, ahora desatarle y dejarle ir. Él tiene todo poder. Todo se dobla, toda rodilla se doblará ante Él. Nuestro Dios es todopoderoso. Y cuando la Biblia nos dice que debemos de confiar en Él, pues debemos de confiar en Él. Él es nuestro Dios. Él es nuestro capitán. También nos manda que debemos vestirnos con toda la armadura que Dios nos ha dado. Él no nos ha llamado como sus hijos y nos ha dejado abandonados. Si somos hijos de Dios, debemos de andar como Jesucristo andó. Él venció toda tentación. Él venció todo ataque, toda acechanza del enemigo. Y Él quiere que seamos lo mismo que Él fue aquí en la tierra. Y nos ha dado las herramientas, nos ha dado el poder para hacerlo. Solo depende de nosotros que querramos hacerlo. Y aquí las Sagradas Escrituras nos dicen en Efesios capítulo 6, versículo 11, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, toda, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuáles son esas armaduras? Vestidos con toda la armadura de Dios. Mire lo que dice, tenemos en primer lugar, en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué lomos? ¿Qué lomos tenemos que ceñirnos con la verdad? ¿Será nuestra cintura? Quizás al leer así simplemente podríamos pensar, no, hay que apretarnos el cincho, el cinturón, pues para estar firmes. Pero no es a ello lo que la Biblia se está refiriendo. Veamos Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 13. La palabra de Dios nos va a aclarar de qué lomos está hablando. Mire lo que dice el versículo 13, capítulo 1 de Primera de Pedro. Por tanto, ceñid los lomos ¿de qué? De vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, no es nuestra cintura que debemos de ceñir con la verdad. Es nuestro entendimiento. Tenemos que entender que Cristo nos ha sacado de lo que éramos antes a una posición y a un lugar especial. Estábamos muertos en pecados y ahora estamos vivos en Él. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Somos seres especiales. Ahora lo que tenemos que hacer es que nuestro entendimiento esté fortalecido con la verdad. Eso es lo que dice. Ceñid vuestros lomos con la verdad. Tomad toda la armadura. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Y qué quiere decir ceñido? Ajustado, apretado, sólido, que haya fibra muscular. Ceñid vuestros lomos. ¿Y con qué lo vamos a ceñir? Con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
ceñámonos con Jesucristo, agarrémonos de Él, crezcamos fundados en esa roca inconmovible de los siglos. Que esa fortaleza de la que hablaba David esté siempre junto a nosotros y que nosotros estemos junto a Él. Dios me dio el privilegio de conocer San Juan, Puerto Rico, y fuimos a conocer el castillo de San Felipe de Borromeo y vimos ahí las paredes de ese castillo, 14 pies de grosor. Es demasiado grueso para evitar que los bombardeos penetraran. El techo de ese castillo también es el mismo grosor. Cuando Puerto Rico fue bombardeado por los Estados Unidos en la guerra hispanoamericana contra España, una de las esquirlas de un racket cayó sobre el techo y casi lo pasó. Todavía está saliente la esquirla de esa bomba, pero no pasó de largo por el grosor y la fuerza, lo duro que son esas paredes y esos techos. Y la Biblia dice que Él es nuestra fortaleza. Así que si estamos fortalecidos en Él, lo que dice aquí la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, pues entonces saldremos victoriosos, vestidos con la coraza de justicia. ¿Para qué sirve la coraza? La coraza sirve para evitar las balas. Aquí se le llaman chalecos antibalas. Y sirve para, si nos disparan por delante o por detrás, las balas quedan ahí, excepto si nos disparan a la cabeza. Pero aquí dice que aparte de estar ceñidos nuestro lomo, saber en lo que estamos, saber a quién adoramos, saber quién es nuestro Dios, saber hacia dónde vamos. No hay duda en nosotros que vamos hacia el tercer cielo y que necesitamos ir abrigados. Dice la palabra de Dios. Y vestidos con la coraza de justicia. Vestidos. No que ahorita me la voy a poner o me la voy a quitar cuando no hay peligro y cuando haya me la pongo. Es permanecer en ello todo el tiempo. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es esa coraza de justicia? ¿Y para qué sirve? Hermanos, cuando creímos en el Señor, cuando Él nos llamó por su gracia y excelencia, también fuimos declarados justos. No porque en realidad por naturaleza lo seamos, sino fuimos declarados justos. La justicia de Dios fue imputada en nosotros. Ahora Dios no nos ve como somos naturalmente, sino ve la justicia de Cristo en nosotros. Por eso dice la Escritura, vestidos con la coraza de justicia. Posiblemente el enemigo va a venir y le va a decir, ¿sabe qué? No eres salvo. Si le fallas a Dios, puedes perder la salvación. Dios me ha declarado justo. Y ahora tengo acceso al trono de la gracia, lo que hablábamos el domingo pasado. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué dice Isaías 52:7? Cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que anuncia la paz, de aquel que trae alegres nuevas. Hermanos, vestirnos del Evangelio, cubrirnos con el Evangelio, protegernos con el Evangelio, trae paz, nos da paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y para qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas de salvación, que se deben llevar a todo el mundo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a
toda criatura. El calzado es para protegernos los pies de espinas, de piedras, de peligros. Calzado los pies con el evangelio de la paz. Y también nos habla del escudo. Dice la Escritura, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Que sobre nuestras dudas caminemos con fe. Que nuestras dudas queden aplastadas bajo nuestros pies. Las dudas que el enemigo nos lance. Se las quiso lanzar a Jesús. Satanás, cuando atacó a Jesús, le dijo: si eres hijo de Dios. ¿Qué quiso decirle ahí? Quiso infundirle duda. Ay, pero si no soy. Pero si estoy equivocado. Pero ¿qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el Hijo del Hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo intentará ponernos duda en nuestra cabeza. Y es que son millares a nuestros alrededores. Más adelantito lo veremos. Unos atacarán de una forma, otros atacarán de otra, de tal manera que viviremos así en esta lucha hasta el día que Dios nos llame a su presencia o que Cristo venga por su iglesia. Luego la palabra de Dios sigue diciendo: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo lo usaban los antiguos soldados romanos. Era un casco y en la Segunda Guerra Mundial aún se usó. No sé si aún se use, pero era para proteger la cabeza. Y aquí la Escritura dice que debemos de protegernos, usar la Biblia, la palabra de Dios, como yelmo de la salvación. Hemos sido salvos por gracia y somos salvos por la gloria de Dios, por la gracia de Dios. El enemigo intentará ponernos dudas, como decía anteriormente. No eres salvo. No eres hijo de Dios. Y tenemos que fundarnos en Él, porque Efesios capítulo 2 y versículo 8 nos dice que porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. El enemigo intentará decir: mira cuántas cosas hiciste en el pasado. ¿Cómo crees que Dios te va a perdonar todo ello? Pero es que la salvación no es por lo que hemos vivido, ni por lo que hemos hecho, sino es un don, es un regalo que Dios nos ha dado. Nada tiene que ver con lo que hemos sido, sino con la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. El apóstol Pablo decía en Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dios no me ha salvado porque yo soy justo o era justo. Él me ha salvado siendo pecador. Tuvo misericordia de mí. Así que esa salvación, esa promesa, ese acto que Dios hizo conmigo, es lo que debe estar presente en mi mente, en mi alma, en mi corazón. Soy libre por Cristo. Soy salvo por Cristo, no por mis actos, no por mis méritos. Sigue diciendo la palabra de Dios que debemos de usar también como soldados de Jesucristo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
usted tiene que conocer la palabra de Dios. Usted tiene que saber la palabra de Dios. ¿Cuántos libros tiene? ¿Qué es lo que hay escrito aquí? Hay miles de promesas. Posiblemente usted no aprovechará ninguna porque no sabe ninguna. Jesucristo enfatizó mucho el permanecer en la palabra. Si mis palabras permanecieren en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Dios le encargó bastante a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hermanos y hermanas, necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Y que esta palabra es nuestra espada. Jesucristo se defendió con la palabra de Dios. Cuando Satanás lo atacó en las 3 tentaciones, Él respondió con la palabra de Dios. Él le dijo en la primera respuesta, no solo de pan vivirá el Hijo del Hombre. En la segunda, Él le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. La palabra de Dios es nuestra espada. Y después de que hemos visto esta armadura que Dios nos ha dado, también nos ha dado estrategia. Y una de las estrategias es la oración. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sabe que el ejército cristiano es el único que deja abandonado a sus enemigos en el campo de batalla. Cuando hay un caído, cuando alguien cayó, lo primero que viene es las críticas. En lugar de levantarle y ayudarle, como hacen el ejército convencional de las naciones cuando están en guerra, cuando cae un soldado herido, lo levantan, lo llevan, lo cargan. Y es algo que nosotros debemos de practicar, orando por todos, en todo tiempo. Jesucristo le dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el enemigo, dice el apóstol Pedro, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y los enemigos que tenemos. ¿Por qué se nos ha dado esta armadura? No tenemos lucha contra armas nucleares, contra armas químicas. Tenemos lucha contra algo más poderoso que ello, que el ser humano ni siquiera estaría preparado para enfrentar. La lucha que tenemos es contra seres extraterrestres. La palabra de Dios dice aquí en Efesios capítulo 6 y versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra algo de aquí, de este mundo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra ellos tenemos lucha. No porque los anduviésemos nosotros persiguiendo, sino porque ellos nos persiguen, ellos nos asedian, están en contra de que Dios nos lleve al cielo. Y siempre buscarán hacernos caer. Mis queridos hermanos y amigos, el diablo siempre ha querido destruir el plan de Dios, pero no lo ha logrado. En la antigüedad quiso hacer lo mismo. Jesucristo es el Cordero destinado, dice el apóstol Pedro, desde antes de la fundación del mundo, para venir y dar su vida por nosotros los seres humanos. El diablo quiso cambiar el plan de Dios. ¿Cómo lo hizo? A través de ángeles perversos, ángeles caídos, que viendo las mujeres, dice Génesis capítulo 6, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, se llegaron a ellas, las tomaron como esposas y les engendraron hijos, que fueron
los gigantes que existieron, gigantes malvados, mitad extraterrestre y mitad humanoide, hombres o seres malignos que existieron en la antigüedad. ¿Cuál era el plan? Que no naciera el Mesías, porque estaba establecido que el Mesías nacería de una mujer normal, de una mujer, de un ser humano, pero el enemigo quería tergiversar todo ello. Y se ocasionó esta mixtura de seres, de monstruos. Hoy podemos ver en la actualidad, y el hombre, la ciencia aún está en duda. Más bien que todo, esconden las cosas reales. Todavía hay pregunta que quién construyó las pirámides de Egipto. Todavía hay pregunta de quién construyó estas caras humanoides en la isla de Pascua. No sé si ustedes han visto estos rostros gigantes que algunos pesan más de 100 toneladas. ¿Quién las llevó? Pero cuando leemos la Biblia, vemos que hubieron seres diferentes. Hubieron humanoides poderosos, de gran fuerza, de gran tamaño, y eso explica por qué en Inglaterra están los Stonehenge, esas grandes piedras que han sido levantadas y colocadas unas encima de otras, que hasta hoy en día habrían dudas para construirlas. ¿Quién construyó Tikal? ¿Quién construyó Machu Picchu? Paredes con rocas de más de 20 toneladas. ¿Cómo las levantaron? Y allá en los cerros, el enemigo ha querido tergiversar, pero no ha podido. Dios eliminó a todos ellos. Y hubieron algunos aún después del diluvio, pero David los eliminó, juntamente con Josué y Caleb. Así que el enemigo ha querido destruir a los hijos de Dios desde la antigüedad. Y hoy no somos la excepción. Hoy tenemos multitud de estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y quiero decirles, a veces nos preguntamos, ¿y por qué es que el hombre siempre está pensando en la destrucción del hombre? Y es que solo en eso se piensa. ¿Para qué son las armas nucleares? No son para destruir extraterrestres. No son para destruir allá en el espacio otros seres. Las armas atómicas solo son para destruir al hombre. El ser humano no está pensando en más nada, pero nosotros como cristianos sabemos que hay huestes espirituales, que hay principados, que hay gobernadores. Daniel capítulo 10, versículo 13 y 20 y 21. Vamos a ir a este pasaje y dar lectura para que ustedes pues tengan alguna noción de qué es lo que sucede en el mundo y por qué el mundo se comporta de esta manera. Y en realidad, si nos hemos preguntado, ¿y a qué se le llama mundo? Posiblemente tengamos oportunidades más adelante de poder explicarlo. Vea lo que dice Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Quién estaba hablando esto? El ángel que le estaba hablando a Daniel. Y luego en el versículo 20 le dice, él me dijo, ¿sabes que he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, nuestro príncipe. Aquí tenemos al ángel que le hablaba a Daniel, explicando las dificultades que había tenido con el príncipe de Persia. Y luego el príncipe de Grecia.
el mundo está regido y está gobernado por estas huestes espirituales. Y sin embargo, el hombre no se da cuenta. El ser humano no se da cuenta. ¿Quién gobierna Cuba? ¿Quién gobierna Rusia? ¿Quién gobierna a Estados Unidos? ¿Quién gobierna a Irán? ¿A Corea del Norte? ¿Será el gordito que siempre vemos? ¿O hay alguien detrás de él? Mis queridos hermanos, el mundo está gobernado por fuerzas diabólicas. Y la Biblia nos dice que también nosotros íbamos tras esa corriente. Ahí mismo el libro de Efesios capítulo 2 y versículo, voy a leer desde el 1, dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿En qué anduvimos? En delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién maneja los gobiernos mundiales? ¿Quién maneja las decisiones del mundo? Si nosotros mismos, antes de venir a Jesucristo, íbamos tras esa corriente, la corriente del mundo. Jesucristo dijo, el mundo me aborrece. A vosotros no os aborrece, pero a mí me aborrece, porque yo he declarado que sus obras son malas. En realidad, ¿qué es el mundo? El mundo no es más que un sistema de gobierno satánico. Y hay multitudes de huestes espirituales a nuestros alrededores. Hoy conocemos. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No me sorprende que alguien diga que vio un extraterrestre. Y todo extraterrestre que ellos dicen que han visto, el rostro no es agradable, no es el más bonito. ¿Y sabe qué? Lo creo. Porque no hay demonio bonito. No hay demonio guapo. Es cierto que el Satanás se viste como ángel de luz para introducirse. Pero estos no se están introduciendo, se están revelando a los que ya tienen. Así que no les importa mostrar quiénes son. Pero quiero decirles que aún teniendo lucha contra todas estas fuerzas, tenemos victoria si nos empoderamos en el Dios que nos ha dado la salvación. Si nos empoderamos en el Dios Todopoderoso, empoderados en Dios, llegaremos victoriosos al final. Estaremos preparados, porque si estamos fundados en la roca que es Cristo, si lo conocemos, si estamos ceñidos con la verdad, si estamos vestidos con el abrigo, con el escudo de la fe, si tenemos fe, si tenemos confianza en Él, si nuestros pies están calzados con el apresto del Evangelio de la paz, si tenemos el escudo de la salvación y si tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y usamos las estrategias que Dios nos ha dado, llegaremos victoriosos. Llegará el momento en que diremos lo mismo que dijo el apóstol Pablo: he peleado la batalla, he acabado la carrera, por lo demás me está aguardada la corona de justicia. Qué lindo será. Pero mientras tanto, tenemos que luchar. Tenemos que unirnos como hijos amados de Dios e ir hacia adelante. Nunca mirar para atrás. Nunca ser cobarde. Y yo quiero decirle, no sea cobarde. Los cobardes son los primeros que van al infierno. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8 dice la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos,
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Se da cuenta? Que no son ni los mentirosos, no son ni los homicidas los que van adelante, sino son los cobardes. Así que nosotros somos valientes y debemos de luchar hasta llegar a la meta final. Mis queridos hermanos, que Dios nos ayude a llegar victoriosos a la meta final. Que el Señor les bendiga. Y si alguno pues desea que estudiemos algunos datos curiosos de la Biblia, pues puede solicitarlo a través del WhatsApp que se les manda o también a través de este programa. Nuestro interés o el interés que Dios ha puesto en mi corazón es dar a conocer las maravillas que están ocultas en este libro, pero que están disponibles para todo aquel que quiere conocer a Dios y que quiere entregarle su vida a Él. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, que estás con nosotros, alabamos y bendecimos tu nombre porque tú eres nuestro Dios. Bendito seas por los siglos de los siglos. Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de conocer tu palabra, la oportunidad de este momento en que hemos meditado en ella, y te ruego que nos ayudes a seguir siempre victoriosos hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.